Buenas noches, ¿cómo estamos? Qué lindo que se puedan conectar. Hoy día vamos a hablar sobre lo que a mí me parece un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre las emociones y cómo afectan nuestro sistema inmunológico y cómo los aceites esenciales nos pueden ayudar. Y no solamente los aceites esenciales, también la tarjeta cuántica. Ok, ¿cómo vamos? Hola, a ver si me saludan por aquí, que no veo quién se conecta, solamente sé que se conectan. A ver si me saludan y me cuentan desde dónde. Hola Nelly, ¿cómo estás? ¿Tú de dónde te conectas? Me parece de Colombia, ¿puede ser? A ver. Y acá Javier. Rolando, ay, gracias por los corazones, las manitos. Eso ayuda a que el video recorra más gente y más gente se beneficie de la información. A ver, ¿quién más se conecta? Amanda, hola Amanda, ¿qué tal? Qué lindo que te hayas podido conectar. Estamos acá con Mari, Teresa, Silvia, José, Rafael, Tatiana, tenemos varios, qué gusto que se hayan podido conectar todos. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre las emociones y cómo nos afectan en el sistema inmunológico. Yo creo, para darnos cuenta de solamente la conexión física inmediata que tiene esto, es comenzando por un dicho. Eso de siento mariposas en el estómago es de nervios normalmente en el español. En otros idiomas es, por ejemplo, cuando uno está muy emocionado. Pero esa sensación en el estómago nos viene a consecuencia de una emoción. La emoción crea una sensación que la sentimos en el estómago. Y no solamente eso, sino vamos a ver consecuencias. Cuando nosotros estamos muy estresados, la mayoría de las personas se ve afectada estomacalmente, o tiene problemas digestivos, o se le afloja el estómago con situaciones muy tensas, o se estriñe. Entonces vemos que hay una relación muy estrecha física entre lo que es una emoción y el estómago. Hola, Eli. ¿Qué tal? Qué gusto que te hayas podido conectar. ¿Cómo estás? Lore, qué gusto. Isabel, ¿cómo están todas? Qué lindo que se puedan conectar y ver este tema que me parece sumamente importante, porque realmente son las emociones las que crean las situaciones que luego nos afectan. Eso lamentablemente es casi siempre así, y lo bonito, acá viene la buena noticia, es que tenemos herramientas a las cuales podemos acudir para evitar esto. Acá conmigo vamos a hablar sobre todo en el estilo de vida, los aceites esenciales que nos apoyan y la tarjeta cuántica, con energía cuántica, y cómo eso nos puede apoyar. Ya habrán escuchado hablar de Tesla. Bueno, hoy día no va a ser 100% tarjeta, pero no quiero dejar de nombrarlo. Tesla habla mucho de la física cuántica, es algo que hoy está en boca de todo el mundo, está de moda además, y se han confirmado muchas cosas basadas en la física cuántica. Se habla de la energía cuántica. Y bueno, uno de los precursores de esto fue Tesla, ¿no? A Tesla le debemos esta visión, es el que creo que más se ocupó de este tema. Bueno, y vamos a ver por qué hablamos de esto, las emociones. ¿Qué hacen las emociones? Me gusta citar en este momento a Bruce Lipton. Bruce Lipton, deben de haber escuchado hablar de él. Es un médico muy conocido que escribió hace más de 30 años, yo creo que como 40 años, sobre la epigenética. Fue uno de los primeros que hablaron y escribieron sobre el tema. En aquel entonces nadie le daba bola, pero hoy en día
La epigenética es algo aceptado, algo que sabe que existe y que es la transmisión como herencia de emociones, de traumas vividos o digamos emociones muy fuertes, muy intensas, vividas por nuestros antepasados. Es decir, la abuela que haya sufrido un trauma o haya tenido una alegría muy intensa, eso va a quedar grabado de alguna forma en nuestra información genética y se va a transmitir a nuestros descendientes. Eso es algo que ya se sabe y que está. Y me refiero a Bruce Lipton justamente porque él dice algo que nos debiera hacer pensar un poco. Él habla cuando estamos enamorados. En algún momento todos nos hemos enamorado de alguien, ha sido correspondido o no, dependiendo cómo haya sido la situación, obviamente ha sido cómo se ha desencadenado esa emoción en nosotros. Pero si nosotros nos enamoramos de alguien y tenemos la ilusión para que nos corresponda, porque esto empieza hasta antes de que la persona nos haya correspondido y obviamente cuando nos corresponde más aún, la alegría que sentimos, vemos el mundo color de rosa. Por eso dicen que cuando uno está enamorado tiene los lentes puestos y todo lo ve bonito. Y es que es así. Pero ¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada más que nuestra percepción. Y nuestra percepción ha cambiado por una emoción. Para que seamos conscientes de la importancia que tienen las emociones en nuestra vida y cómo permitiendo que ciertas emociones se den y otras no se den o dejarlas salir rápidamente, que es en realidad lo ideal, porque bloquear una emoción no nos ayuda. La cosa es soltarla rápidamente para que prevalezcan las emociones positivas. Y él dice, cuando nos sentimos enamorados, no nos cansamos. No tenemos problemas de digestión, no tenemos problemas de sueño, no tenemos problemas para levantarnos. Y se ve, una persona que está feliz, que se siente enamorada, se ve, se irradia, no dicen que se irradia. ¿Y eso qué es? Eso se reduce a la energía que uno emite con diferentes emociones y sensaciones. Entonces, todo esto, ¿por qué lo digo? Porque todo esto nos va a llevar a lo que pasa físicamente en nosotros. ¿Y cómo podemos apoyarnos, por ejemplo, con los aceites esenciales, para sentir las cosas buenas, concentrarnos en lo positivo y que eso repercuta en beneficio de nuestra salud y de nuestro entorno, porque no es solamente nuestra salud. De paso, hacemos bien a nuestro entorno, querramos o no. Y igual si estamos mal, si estamos tristes, si estamos preocupados, si estamos con cólera, cualquier sentimiento negativo va a ser justamente lo contrario. Entonces regresamos a lo primero que decía, el de sentir las mariposas en el estómago. Eso es el reflejo de una emoción. Y se traduce físicamente en esa sensación que tengo en el estómago, pero que va más allá. Va a probablemente convertirse en estreñimiento en algunas personas, en diarrea en otras personas. Entonces ya ahí podemos ver cómo los aceites esenciales nos pueden ayudar. Cuando ya sea la emoción ya se ha manifestado físicamente en nosotros, podemos acudir a ciertos aceites esenciales. Por ejemplo, el Digesten o Zengest, según el mercado, es exactamente el mismo aceite esencial, pero por cuestiones de registro y de nombre, tiene diferentes nombres, porque Digesten fue el nombre original de la mezcla de aceites esenciales ideal para cualquier problema estomacal, que se creó, no se ha podido registrar como tal porque seguramente ya habían registros parecidos en algunos países y entonces se usa el nombre de Zengest. Ese aceite esencial es una mezcla que nos regula cualquier problema estomacal. Y me encanta usarlo. Ahora vamos a aprender un poco sobre los aceites esenciales porque regula. Cuando yo estoy estreñida o cuando yo tengo diarrea, no importa cuál de las dos situaciones yo tenga,
Zengest lo regula, lo lleva en un equilibrio. Es decir, si yo tengo diarrea, yo uso Zengest o Digesten. Si yo estoy estreñida, yo uso Zengest o Digesten. Y en ambos casos va a solucionar el problema. Quizá con eso entendamos un poco el alcance maravilloso que tienen los aceites esenciales de regular, de restablecer la homeostasis, el equilibrio en nuestro organismo del funcionamiento de cualquier órgano en realidad. Y esa es la maravilla. Esa es la maravilla de los aceites esenciales. Entonces, retomemos las emociones. Cuando la emoción ya nos ha afectado y se ve reflejada en una dolencia, tenemos aceites esenciales que nos ayudan. Pero podemos usar otros aceites esenciales antes para prevenir y que no llegue a ese momento. Siempre digo en todos mis videos, y los que me escuchan, me han estado escuchando, los que no me escuchan por primera vez, quizá puedan repetirlo. ¿Cuál es la mejor forma de usar los aceites esenciales? A ver, ¿quién sabe? Sí, Javier, exacto, de forma preventiva. ¿Por qué? Porque usamos mucho menos, los usamos menos tiempo, menos cantidad, no nos llegamos a sentir mal y pasamos felices. Entonces, si yo puedo ya apoyar mis emociones con los aceites esenciales, voy a evitar que se desencadenen en una dolencia física, o por lo menos que si se desencadenan sea menos intensa. Hablamos de generalidades, de las mariposas en el estómago, de lo que siento, cómo puede afectarme. Vamos a hablar de lo que creo que no hay nadie que no padezca más o menos en algún momento, el estrés. Y decimos, hasta ahí tenemos el dicho, el estrés consume. Y nos consume realmente. Cuando estamos bajo mucho estrés, realmente nos ponemos más viejos porque nos consumimos. Entonces, ¿cómo podemos usar los aceites esenciales para esto? ¿Y por qué digo que afectan el sistema inmunológico? A ver, ¿quién me puede decir algo que repito también muchas veces? Que donde se crea más del 70, cerca del 80% de nuestras defensas. A ver, ¿quién me puede contestar eso? Acá veo. Ani, exacto, en nuestros intestinos. La flora intestinal es clave para mantener un ambiente sano y que nuestro sistema inmunológico funcione correctamente. Entonces, cualquier cosa que va a afectarnos estomacalmente en el proceso digestivo va a afectar nuestro sistema inmunológico. Y por eso también cuando hemos estado expuestos a mucho estrés o a muchas situaciones que nos afectan emocionalmente y que decimos nunca vienen solas, sino viene una tras otra, en el momento que aparentemente desaparecen los problemas o los hemos superado o como hemos entrado en alguna estabilidad, el cuerpo colapsa y nos enfermamos. ¿Y por qué es eso? Porque nuestro cuerpo bajo el estrés produce ciertas hormonas que nos hacen, digamos, estar listos para la defensa, para escapar, para el ataque. Las pupilas se achican, los procesos digestivos se ven afectados, porque en ese momento lo más importante, por ejemplo, eso viene desde inicios, el ser humano al principio de que se defendía de los animales. Entonces llegaba un oso, llegaba un león que nos quería comer y teníamos que escaparnos. Entonces, para poder hacer eso, ya, ¿qué cosa era lo más importante? Que inmediatamente llegara energía a nuestros músculos y que podamos correr más rápido o trepar más rápido o escondernos mejor, en fin, que cualquiera de los animales que nos persiguiera. Pero eso se daba en momentos cortitos. Hoy en día nuestro estrés se produce por otra situación. Mucho del estrés nos lo producimos nosotros mismos por la proyección o los miedos que tenemos, pero vivimos en una sociedad en donde trabajamos con mucha presión. Gracias por los corazoncitos, gracias por las manitos y sigan poniendo corazones y manos para que este video llegue a más personas y encuentren una forma de tener una vida más saludable y una vida más feliz, más placentera, con mayor bienestar
y con menos inversión desde todo aspecto. No solamente el económico, sino también es una inversión de tiempo cuando uno está mal y necesita sanarse. Entre que va uno al doctor, entre que compra las cosas, entre que tiene que prepararse las cosas y el tiempo que pierde porque uno se siente mal. Entonces no puede hacer lo que uno quisiera desde el punto de vista de productividad, pero también desde el punto de vista de gozo, ¿no? Entonces, bueno, retomemos. Sabemos que todo esto afecta nuestro estómago, porque en ese momento, cuando estamos bajo estrés y estamos a veces todo el día en el estrés, dejamos que la digestión quede en segundo plano. En primer plano tenemos que abastecer los músculos, en primer plano tenemos que agrandar las pupilas y las hormonas del estrés se disparan. Sabemos que eso a largo plazo produce inflamación en nuestro organismo. Pero lo que nos vamos a concentrar hoy en este video es la digestión. La digestión, como les decía, queda en segundo plano. Entonces el cuerpo ya no se ocupa de que tengamos una digestión sana, se ve afectado el sistema digestivo porque no llegan los jugos, no se producen los jugos gástricos como debieran ser, ni las enzimas, ni nada, y entonces comenzamos a tener problemas. Esos problemas se vuelven crónicos porque tenemos un estrés crónico, porque el estrés lo tenemos todos los días. Yo creo que no hay nada hoy en día que hagamos que no esté libre realmente de estrés. Manejar el carro, salir como peatón, el contestar las llamadas, el trabajo y sobre todo que estamos viviendo una época de cambio muy, muy intenso. Entonces eso nos desestabiliza aún más y nos crea aún más tensión, que se va a ver reflejada en algún problema estomacal. Y todos sabemos, por ejemplo, cuando hablamos de colitis, gastritis, todos los itis del estómago, lo primero que dicen es reduce el nivel de estrés. Nos pueden dar 1000 pastillas y 1000 cosas, pero el inicio de todo eso fue el estrés. El estrés y, claro, la alimentación, ¿no? La alimentación juega un papel, un rol decisivo en estos casos. Entonces, ¿cómo evitarlo? Usando los aceites esenciales. Tenemos muchos aceites esenciales que nos pueden acompañar durante el día para manejar esa situación de estrés. Tenemos el balance que nos equilibra. Es ideal empezar el día aplicándose balance en la planta de los pies porque nos equilibra, nos enraiza y salimos ecuánimes a empezar el día. Durante el día podemos seguir usando el balance si somos una persona ansiosa, si nos gusta el aroma, o podemos usar los cítricos. Los cítricos, todos cítricos, calma, relaja, anima, da energía. Son antioxidantes muy potentes, entonces además de eso nos fortalece directamente el sistema inmunológico y nos mantienen tranquilos o no permite que el nivel de estrés durante el día nos estrese mucho a nosotros, se mantiene más bajo para cuando llegue la noche podamos descansar. Y al mantenerse el nivel de estrés menos bajo, producimos menos hormonas de estrés. Al producir menos hormonas de estrés, nuestro cuerpo no está en esa actitud de pelea y huye, sino que estamos más relajados y automáticamente funciona mejor nuestro sistema digestivo. Al funcionar mejor nuestro sistema digestivo, no lo vemos afectado y nuestro sistema inmunológico puede producirse correctamente. Entonces, ¿ven cómo se cierra el círculo vicioso? ¿Qué más podemos hacer para mantenernos tranquilos? Tenemos la mezcla Adaptive. Pueden buscar entre mis en vivos que hablo solamente del Adaptive o entre mis reels hablo mucho del Adaptive. Es una mezcla que doTERRA creó que es fabulosa. ¿Por qué es fabulosa? Porque nos ayuda a que la respuesta de nuestro organismo ante situaciones de estrés se mantenga más estable. A consecuencia, nuestro rendimiento es mucho mejor, porque sabemos que una persona estresada no rinde igual que una persona tranquila. No tiene la misma capacidad de discernir y también ni siquiera la misma fuerza. Entonces, el Adaptive sería otro aceite esencial que nos puede ayudar muchísimo. Hemos visto los aceites esenciales también cítricos
Y, por ejemplo, tenemos también el Serenity. El Serenity es un aceite esencial que usamos y recomendamos sobre todo contra el insomnio, pero no solamente se usa contra el insomnio, lo podemos usar también durante el día cuando somos personas de muchísima ansiedad para que no nos dé la ansiedad, que la ansiedad termina causando lo mismo, esa sensación de inseguridad. Y acá ahora caemos a la parte del miedo. A ver, ¿quién me puede decir algo del miedo? El miedo está en nosotros siempre. Nos vemos confrontados al miedo muchísimas veces al día. Y nos hemos acostumbrado a lidiar en medida, en cierta proporción. Unas personas mejor, otras no tanto. Y cuando estamos emocionalmente muy cargados, cuando tenemos muchos problemas, cuando estamos muy estresados, nuestra capacidad de respuesta ante situaciones que nos pueden causar temor se reduce. Y entonces el miedo es aún un componente muy, muy fuerte hoy en día. ¿Por qué digo hoy en día? Porque no solamente todo está cambiando. Tenemos muchas variables y las variables nos desestabilizan porque no es algo conocido, es algo muy nuevo y eso nos causa inseguridad, la inseguridad nos causa temor. Y no hay sensación más nociva quizá que el miedo. El miedo paraliza, ¿no dicen que el miedo paraliza? No nos deja ni actuar. Esa sensación de no dominar una situación de temor hace que nos dé esa ansiedad y que nos den esas ataques. Por eso se llaman ataques de pánico. Empiezan con una ansiedad fuerte y terminan ataques de pánico, ataques de miedo. Y obviamente todo eso también se revierte nuevamente en nuestro sistema inmunológico, porque estamos en una situación en donde se producen muy intensamente todas las hormonas del estrés que nos afectan y afectan, de paso, como hemos visto, el sistema digestivo, donde se produce más del 80 o más del 75% de nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo enfrentar eso? Si ya estamos en una situación en donde ya tenemos mucha ansiedad y estamos porque nos den ataques de pánico o nos están dando ya, tenemos una mezcla sensacional de aceites esenciales. Incienso, lavanda y bergamota o incienso, lavanda e ylang ylang. Es una mezcla potentísima, la recomiendo mucho para las personas que tienen ansiedad muy fuerte y para las personas que están sufriendo ataques de ansiedad, ataques de pánico o están muy cerca a que eso suceda. La cosa es evitarlo. Hemos visto que ideal es usar los aceites esenciales de forma preventiva. ¿Por qué? Porque no se da la situación extrema, no llegamos a una situación crónica y usamos mucho menos cantidad de aceites esenciales. Entonces, esas dos mezclas, repito, incienso, lavanda, bergamota o incienso, lavanda e ylang ylang, son dos mezclas que recomiendo muchísimo para el sistema nervioso, para tranquilizarlo, para afrontar esas situaciones de ansiedad extremas que nos llevan a ataques de ansiedad, ataques de pánico. ¿Cómo usarlos? Lo podemos usar ingerido o aplicado. Recuerden, cuando yo digo ingerido, yo me refiero solamente en estos programas a los aceites esenciales de doTERRA, porque son los que yo conozco y los que yo puedo recomendar, los que yo he usado toda mi vida. Bueno, toda mi vida desde hace más de 10 años. ¿Cuántos años? ¿Serán unos 10, 12 años? No puedo recomendar a otros porque no conozco. Si ustedes desean usar otro aceite esencial, deben de hacer una pequeña investigación. Primero, leer si es que se pueden ingerir, porque en etiqueta les va a decir. Entonces ya, si no se pueden ingerir, no los pueden ingerir y no es algo recomendable, ¿no? Porque ya vemos que es de otra calidad, probablemente ni siquiera sean puros. Y luego, la calidad, o sea, ver si la empresa tiene publicado en la página la composición exacta, no en general de sus aceites esenciales o de su aceite esencial de lavanda, sino del lote que ustedes tienen en la mano. Es sumamente importante porque cada lote puede variar. Varía
siempre es normal que varíe un poco, porque en la naturaleza varía el clima, entonces varía el producto final de la planta, pero también puede variar porque puede haber un problema en el proceso de extracción, algún descuido o lo que fuese, o un problema de contaminación. Alguna lluvia que vino contaminada, alguna de esas cosas que pasan de casualidad, o adulteración, que ya sabemos que sucede en el 80% de los aceites esenciales que dicen ser puros. Entonces, esto para que sepan, y realmente si van a seguir al pie de la letra las indicaciones, van a tener que ser con los aceites esenciales de doTERRA, si no van a tener que ustedes asumir la responsabilidad de hacer la investigación de qué calidad de aceites esenciales están usando. Esas dos mezclas son sensacionales. Tengo tantos testimonios de personas que las han usado y que han dejado de padecer de esa ansiedad tan intensa, han dejado de tener ataques de ansiedad y ataques de pánico. Que, como digo, nuevamente se refleja en esto. Y vamos a retomar a un tema, cuando decía que después de estrés, cuando pasan sus cosas que nos afectan mucho emocionalmente, decimos, se va el problema y salen todos los males. ¿Y por qué salen todos los males? Porque cuando estamos en esa situación de estrés intenso, la adrenalina está a pico y todas las hormonas que no nos permiten sentir. Esas hormonas no nos permiten sentir dolor, no nos permiten sentir cansancio. ¿Por qué? Porque están diseñadas para eso, para que no nos duela nada, para que podamos dar ese brinco enorme y escaparnos del animal que nos esté persiguiendo. Hoy en día, de la situación de emergencia que tengamos, no sentimos cansancio, no podemos pasarnos días sin dormir y no sentimos cansancio. ¿Por qué? Porque hay demasiado estrés, no nos permite sentir lo que el cuerpo necesita. En el momento que se va eso y uno comienza a relajarse y comienza a bajar el nivel de las hormonas del estrés, uno comienza a sentir todo, y en ese momento es que comenzamos no solamente a sentir los dolores, sino las manifestaciones de lo que ya se produjo en nuestro organismo salen a flote. Entonces en ese momento vemos que estamos ya con gastritis o, en fin, lo que tengamos en ese momento. Las migrañas, los dolores de cabeza, porque entonces se ha manifestado eso. Y como veíamos desde un principio, todo se origina en el estómago, porque es una de las cosas que más reprimen las hormonas del estrés, porque hacen muchas cosas. Sabemos que nos llevan a gran inflamación, que luego es el inicio de cualquier otra enfermedad, porque en una célula inflamada está propensa a cualquier cosa. Pero haber anulado el sistema digestivo y al haberlo afectado, entonces no producimos nuestras defensas como debiéramos. Otra cosa, al llevarnos a extremos, no sentimos el cansancio, o por ejemplo, por el estrés, o por miedo, o por problemas que tengamos, no descansamos suficiente porque no podemos conciliar el sueño. ¿Y eso qué hace? Que no se regenere nuestro organismo. Al no regenerarse, obviamente, se va a terminar enfermando en algún momento. Entonces es muy, muy importante atender de forma preventiva cuando uno está expuesto a ciertas situaciones con los aceites esenciales. Como vivimos épocas de estrés, es ideal, por ejemplo, incluir los cítricos, que son los aceites esenciales más baratos, en nuestras bebidas, nuestra agua. Muchas veces no tomamos agua porque no nos provoca. Bueno, acá ya mi agua, han visto que he cambiado de frasco. ¿Por qué? Porque ahora acá tengo el aceite esencial, se ve porque está toda como sucia la botella, ¿no? Porque el aceite se pega en la botella. Y con el cordón cuántico, es el cordón que viene con la tarjeta, que ioniza el agua. Entonces, justamente acabo de regalar una de estas botellas a mi hermano y a mi cuñada y estaban felices porque sabemos que es importante tomar agua. Pero ella me contaba, tomo un vaso de agua y me siento que ya no me entra más, no me provoca tomar más agua. Con el gusto de los aceites esenciales era más fácil, y ahora con este cordón que ioniza el agua, le cambia la estructura, y al cambiar la estructura es absorbida fácilmente por las células. Y entonces nos hidratamos y es sumamente fácil ingerirla. Realmente lo recomiendo.
Bueno, regresemos a los aceites esenciales. Los cítricos, bueno, yo uso ahora Metapower, pero Metapower tiene 2 cítricos, la toronja, que es uno de los cítricos, el que más ayuda a cambiar. Todos los cítricos tienen esa cualidad, pero cada uno se diferencia del otro un poquito. Por ejemplo, la bergamota es como la más intensa para animarnos, la toronja es como la más intensa para calmarnos, y así cada cítrico varía un poquito en sus propiedades. Conocemos el limón, que es ideal tomar un vaso de agua con unas gotas de limón en ayunas porque alcaliniza nuestro organismo. Bueno, entonces regresando al tema, podemos ir incorporando cosas a nuestra vida. Además de, por ejemplo, usar la tarjeta cuántica, que ahora vamos a hablar también de ese aspecto, que lo que hace, lo hace también a nivel vibracional y dándole salud a las células. Los aceites esenciales, podemos crear rutinas, podemos poner en el difusor cuando nos vamos a dormir aceites esenciales que nos relajen. La lavanda con la naranja, el cedro con la naranja, el serenity, la mezcla para dormir. Y lo podemos usar cuando estamos durante el día, ahora que muchos ya trabajamos en casa, podamos usar el Adaptive en el difusor, pero si nos es más cómodo o no estamos en casa, no tenemos esa facilidad, está el aceite esencial del Adaptive para aplicarse y están las cápsulas que podemos también ingerir todas las mañanas. Uno es suficiente. Hacer eso va a prever que nuestro organismo se vea enfrentado a situaciones muy extremas y no se den lo que siempre queremos evitar, las enfermedades, la baja de nuestro sistema inmunológico, el que nos estemos enfermando a cada rato, los problemas crónicos estomacales que se dan mucho, de como el gastritis, colitis, yo digo los itis del estómago. Entonces, es de suma importancia. Otra cosa que podemos usar y que nos ayuda mucho, sentimos, la ansiedad va muy estrechamente relacionada también con temores, y muchas veces tenemos miedos que no son fundados. O sea, en este momento realmente no tendríamos por qué sentir esa inseguridad o ese temor. Un aceite esencial fabuloso para eso es el Juniper Berry, el enebro. Lo recomiendo mucho. O para personas que tienen muchas pesadillas, o los niños con Asperger, con autismo, conecto, acá estamos, que sienten inseguridad, temor cuando están con mucha gente o algo. Cuando uno usa el Juniper Berry con ellos, aplicado, ingerido, según recuerden, los niños menores de 6 años no usan los aceites esenciales ingeridos, y si se van a aplicar, se aplican siempre diluidos. Podemos usar los aceites esenciales desde que nace el bebé, no hay ningún inconveniente, pero tenemos que usarlo con la dilución correcta y no ingeridos hasta después de los 6 años, ¿no? Entonces, el Juniper Berry es sensacional, y también para esos niños. Lo recomiendo mucho. Personas que tienen así miedos infundados o que tienen muchas pesadillas, con el Juniper Berry les va fabuloso. Es curioso cómo trabajan, ¿no? Sí, siempre me llama mucho la atención, sobre todo cuando son aceites esenciales que resuelven situaciones más específicas. Es un mundo fascinante. Otra cosa que es muy importante es el contacto a tierra. Y de alguna forma, cuando no podemos hacerlo, los aceites esenciales nos ayudan. El contacto a tierra o el grounding es, por ejemplo, andar descalzo caminando sobre el piso, o también, como muchas personas hacen, abrazando los árboles. ¿Por qué? Porque durante el día nos cargamos eléctricamente, es decir, las células comienzan a perder los iones negativos, lo que necesitan para estar sanas, y nos llenamos de protones por toda la electricidad que tenemos, desde la refrigeradora, ni hablar de microondas, imagínense el celular, que es maravilloso, pero que tiene también sus desventajas. Entonces hay que saber cuidarse de ellas para solamente tener la parte buena, el provecho de lo que nos da. Por ejemplo, ahora esta comunicación maravillosa, no importa dónde esté, y compartiendo lo que yo he aprendido para que más personas puedan vivir mejor y necesiten menos medicación, necesiten gastar menos y se sientan bien, se sientan felices, se sientan
completos, en paz. Eso es impagable. Bueno, el contacto a tierra es indispensable y también por el estrés. Entonces, no todos tenemos o el tiempo o la oportunidad de caminar descalzos en la tierra, o no todos nos podemos abrazar los árboles porque nos sentimos raros, pero ayuda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos usar el balance, que es un aceite esencial que equilibra y enraiza. Pero podemos usar el aceite esencial de cualquier árbol. Todos los árboles hacen lo mismo. Hola Betty, gracias. Desde Colombia, qué linda, gracias por el mensajito. Y acá veo que también se ha conectado Violeta, Gabriela, Guillermo, Esenciales de la Vida, Nidia y otros que no puedo ni decir porque solamente tienen iniciales. Y acá tenemos a Alberto, Rosa, Martita, gracias por conectarse todos y acompañarme en mis en vivos. Recuerden, si ustedes les dan like, acá se me colgó, muy bien, si ustedes les dan like, les dan los corazoncitos, esto va a llegar a más personas y más personas se van a ver beneficiadas. Como les digo, muchas personas tienen los aceites en casa y no saben bien cómo usarlos. Con esto tienen mucho en qué usarlos. Y los árboles en general son maravillosos para enraizar, equilibrarnos. Entonces eso también lo podemos suplir con los aceites esenciales. Podemos usarlos como perfumes, los podemos usar en el difusor, los podemos usar en el agua o en la comida, como un aderezo adicional o ideal en el agua. Siempre fíjense, porque sí hay en doTERRA también algunos aceites esenciales que no se pueden ingerir. ¿Por qué? Porque la composición no es apta para ser ingerida. Son 100% puros, no tienen ningún químico adicional, son 100% naturales, con todos los beneficios, la mayor concentración de los activos que nos benefician, pero que no se deben de ingerir porque en el proceso de ingesta y de absorción nos pueden afectar o se necesitan más trabajo del hígado, de los riñones, en fin. Entonces, esos aceites esenciales hacen el trabajo. Y bueno, claro, cómo no, la tarjeta. La tarjeta realmente hace ese trabajo también porque nos equilibra, porque le devuelve la conductividad negativa a las células que hacen que la célula esté sana y que es lo que logramos cuando vamos y caminamos descalzos en el pie, cuando hacemos contacto a tierra o grounding, como se llama en inglés. Y bueno, ahora vamos al último punto, el nivel vibracional. Sabemos que cuando uno está triste, el nivel vibracional baja. Cuando uno está preocupado, cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene cólera. Una emoción de la que no hemos hablado es de la cólera y cómo nos afecta estomacalmente. Nos afecta sobre todo al hígado. Las personas que les dan mucha cólera en algún momento dicen que no tienen hambre, que tienen náuseas, que les duele la cabeza. O sea, eso viene del estómago. La ira afecta el estómago y sobre todo el hígado. Entonces, podemos usar los aceites esenciales también para soltar la ira. Por ejemplo, el Whisper es un aceite esencial que es ideal para aplicarlo sobre el hígado, justamente por eso, porque nos hace reconciliar con nuestro entorno, nos hace soltar las cosas que nos causan ira. Luego tenemos el Sendocrine, una mezcla específica creada para apoyar el funcionamiento de todos los órganos, sobre todo los riñones y el hígado. Y así podemos usar muchos aceites esenciales que apoyan en esa función. El limón es un aceite esencial fabuloso para los riñones, para el hígado. Entonces, nos ayudan en todo eso, porque cuando un aceite esencial trabaja algo físicamente, lo hace también emocionalmente. Los aceites esenciales que nos ayudan a soltar, por ejemplo, el Digesten es uno de ellos, porque si uno está estreñido, lo ayuda a uno a soltar. Si uno está con diarrea, o sea, demasiado, lo ayuda a regresar al equilibrio.
Entonces los aceites esenciales trabajan tanto física como emocionalmente. Y eso es lo fascinante, porque muchas veces no reconocemos las emociones que nos están afectando, sobre todo uno mismo, es bien difícil. Yo puedo decir de lo que están en mi entorno, pero no de lo que me está pasando a mí. Es obviamente mucho más difícil. Entonces, pero es muy fácil decir, ay, me duele. Bueno, ya hemos avanzado, ya como que estamos ya en la segunda fase, ya se está manifestando el cuerpo, pero antes que sea muy tarde, siento el dolor en algún sitio, voy a usar un aceite esencial que me va a ayudar físicamente, pero además está solucionando algo emocional. Y eso es lo maravilloso. Y ahora regresemos a lo que les quería, a lo que es el nivel vibracional. Sabemos que cuando estamos tristes, deprimidos, el nivel vibracional baja. Y hablando de Tesla al principio, la primera persona que creó un aparato para medir la frecuencia a la cual una vibra fue Tesla. Entonces, con eso podemos medir, según la emoción que tengamos, cómo va nuestro nivel vibracional. Y obviamente es establecido y eso se ve, se siente. Por eso, una persona que está triste, una persona que está deprimida, una persona que tiene mucho miedo, una persona con mucha cólera, no está radiante. Radiante está una persona enamorada. Radiante está una persona feliz. Porque es cuando elevamos nuestro nivel vibracional. Cuanto más alto está. El amor es el nivel vibracional más alto entre todas las emociones. Y los aceites esenciales nos ayudan a eso. Porque nos ayudan a soltar lo que nos afecta y a potencializar las buenas sensaciones. ¿Por qué? Porque solamente de olerlos van directamente al sistema límbico, donde manejamos las emociones y se almacenan todas las memorias. Y es como cuando olemos, por ejemplo, algún aroma que nos hace acordar a una situación agradable. Por ejemplo, si teníamos la suerte de con nuestra abuelita hacer algún postre. Y de repente nos llega ese aroma, inmediatamente no solamente se nos va a abrir el apetito, inmediatamente lo sentimos en el corazón. Y es comida, pero sentimos en el corazón. ¿Por qué? Porque está rodeado de ese momento al cual nos transporta inmediatamente. Y eso sucede acá en el sistema límbico. Y es el sitio donde van directamente los aceites esenciales. Eso es lo fabuloso de los aceites esenciales. Que logran eso. Logran ese salto inmediato, ese cambio inmediato de nuestras emociones. Y si estamos en situaciones crónicas, que venimos hablando de mucho tiempo, obviamente no podemos esperar lo que lleva 10 años de afectarnos, se ve reflejado en el nivel vibracional y se puede medir. Y el nivel vibracional de los aceites también se puede establecer. Hay aceites esenciales de vibración mucho más alta, otro de vibración menor, y eso es algo que inmediatamente se traslada a nosotros. Se han hecho investigaciones. El café, créanlo o no, no importa qué tan natural sea, o yo no quiero decir que no tenga propiedades, pero el café reduce el nivel vibracional. Por eso en la medicina ayurvédica y en las recomendaciones ayurvédicas nunca se recomienda el café, o sea, el café negro tostado para tomarlo, ¿no? Porque el verde en enemas es otra cosa. Baja el nivel vibracional y al bajarlo nos demoramos un día o más en recuperar nuestro nivel vibracional inicial. Si aplicamos un aceite esencial de alta vibración, inmediatamente lo recuperamos. Qué interesante, ¿no? Y eso también refleja en nuestra salud, porque el nivel vibracional, cuando estamos vibrando alto, las células tienen la estructura correcta y están con la conductividad negativa que necesitan para estar sanas. Justamente lo que hace esto. Esto crea un nivel vibracional que devuelve a las células su conductividad negativa y así las mantiene sanas o les devuelve la capacidad de comportarse como células sanas para hacer lo que deben hacer en nuestro organismo. Y eso hacen también los aceites esenciales, cada uno a su forma. A ver, acá unos mensajitos, creo que tenía acá una consulta, no, Betty, los saludos de Betty que viene
Colombia. Transmites mucha paz y tranquilidad. Ay, muchas gracias. Qué lindo, Guillermo. Muchas gracias por tus palabras. Gracias de verdad. Bueno, en parte son los años. Los años no dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces los años le dan paz a uno porque te enseñan muchas cosas, las cosas que uno vive día a día. Y que realmente yo me sumerjo en los aceites esenciales, los uso hace más de 10 años, los uso todos los días en diferentes cosas. Todos los productos que yo uso están hechos a base de aceites esenciales y eso tiene que haber hecho un cambio en mí, de todas maneras. Yo veo el cambio que hace en las personas que están en mi entorno, así que supongo que en mí también, no puedo ser la única excepción. Y sí, no puedo decir que no. Desde que uso la tarjeta cuántica, esto se ha pronunciado, o sea, se ha intensificado. No importa qué terapia decidan hacer, si es que tienen algún padecimiento, esto lo va a potencializar, los va a ayudar muchísimo. ¿Por qué motivo empecé a usar los aceites esenciales? Bueno, a mí siempre me gustaron las cosas naturales. Con mis hijas traté de usar solamente productos naturales. No digo que no acudí a antibióticos en algún momento, sobre todo cuando eran muy chiquitas y sobre todo con la primera, porque uno como primeriza, como madre primeriza se asusta y cuando se ponen mal y el doctor le dice que tiene que darle el antibiótico, uno dice, bueno, le doy porque se estresa, no quiere que se vaya a complicar la situación. Pero siempre quise lo natural. Entonces, cuando por primera vez me muestran un aceite esencial, fue el aceite esencial de la menta, en Costa Rica, mi amiga Adele, quedé fascinada, porque la menta despeja y fortalece las vías respiratorias. Yo estaba con una alergia y se me fue. No me hizo más que dar una gotita, me la apliqué, la olí, me la puse en el pecho, la olí y en toda la noche me volvió a fastidiar. No me volvió a fastidiar más la alergia. Yo quedé impresionada con el efecto de los aceites esenciales y desde entonces los uso y los he ido implementando cada vez en más aspectos de mi vida. Hoy en día creo que no hay aspecto en el cual no use un aceite esencial. Siempre los uso, sí. Claro, obviamente las cosas naturales, obviamente no me alimento de aceites esenciales, uso los nutricionales de doTERRA como apoyo, pero claro, trato de tener un estilo de vida sano. Trato, en la medida de lo posible, de hacer lo que predico. A veces me escapo, pero en esas estamos, en hacer lo que es bueno para uno, pero siempre estando feliz. Yo creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar. Es importante hacer las cosas que hay que hacer para estar bien, pero no hay cosa más importante que estar feliz, sentirse feliz y sentirse en paz. Entonces hay que hacer lo que le dé a uno eso, porque lo que eso te va a dar a ti no puede ser malo, es bueno. Y si tú estás en paz, estás feliz, estás contento, eso no quiere decir que en momentos uno se moleste, en momentos o por situaciones, pase situaciones malas, épocas malas, eso siempre se va a dar. Pero tener por lo menos una actitud para darle siempre espacio a la alegría, porque eso restablece el nivel vibracional, el nivel de energía en nuestro organismo, es decir, en nuestras células, y es decir, en nuestras células, es decir, hablar de salud. Entonces, es indispensable usar aceites esenciales, la tarjeta cuántica, entre tantas cosas más que hay en el mundo que son tan importantes como esto, pero siempre acompañado con amor, con felicidad. Hace la diferencia. Hace la diferencia y le da a uno la fortaleza que necesita para lo que uno tiene que hacer, no importa lo que tenga que hacer. Y bueno, y con esto me despido. Gracias por la pregunta, Guillermo. Y espero les haya gustado. Los que se acaban de conectar pueden darle clic en menos de un minuto porque la grabación sube inmediatamente. Espero que esto les haya servido para
yo creo que en esto estamos concientizando un poquito a las personas de la importancia que tienen los sentimientos, de la importancia que tiene nuestro estómago y por ende la alimentación, lo que le echemos, para estar sanos, porque si no estamos sanos tampoco es muy difícil estar feliz, ¿no? Si uno está siempre con dolor o con algo, necesita mucho más energía para sentirse feliz, mucho más dedicación y no es tan fácil. Entonces, usemos todo lo que tengamos a la mano de forma preventiva, mientras que no nos genere más estrés. Eso es importante. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós.